Mi esposa me engañó y mi hija no es mía. Después de 3 años de mentiras y traición, mi familia se puso de su lado. Tengo 33 años, estuve casado con mi esposa, ella tiene 30, durante 7 años, tenemos, o pensé que teníamos, una hija de 3 años, digo pensé porque, sí, resulta que hay mucho que no sabía, todo comenzó como cualquier día normal, llevé a nuestra pequeña a divertirse, solo ella y yo, fue uno de esos días en los que todo se siente fácil. Como si la vida simplemente funcionara como se supone que debe hacerlo, regresamos, y yo estoy relajándome en el sofá, pensando en lo que haremos mañana. Entonces entra mi esposa, se sienta a mi lado, un poco cerca, pero actuando de forma extraña. Pensé que tal vez tenía algo en mente, o simplemente necesitaba hablar, así que le dije, ¿qué pasa? La expresión de su rostro es difícil de describir, no está triste, exactamente, pero hay algo pesado allí, y sus ojos están llorosos. Entonces ella simplemente dice, hay algo que necesito decirte, y es importante. Ahí es cuando se me aprieta el estómago. Estoy pensando, ¿alguien está enfermo? ¿Le pasó algo a sus padres? ¿Qué está pasando? Se queda callada por un segundo, y yo espero, medio esperando algo horrible, pero lo que finalmente dice me golpea como un puñetazo para el que no estaba preparado. Me dice que nuestra hija, nuestra pequeña a la que he amado y criado desde el momento en que nació, no es mía. Simplemente lo suelta así, sin más. No creo que siquiera haya entendido lo que estaba diciendo al principio, porque mi mente ya estaba tratando de averiguar cómo responder, pero nada conectaba, sentía como si mi cerebro estuviera congelado, pero ella continúa, y empeora, me dice que tuvo una aventura con un tipo del gimnasio justo antes de descubrir que estaba embarazada. Aparentemente, él se largó tan pronto como supo que había un niño involucrado, lo está diciendo con lágrimas corriendo por su rostro ahora, y se disculpa como loca, diciendo que nunca quiso lastimarme, que cometió un error y no sabía qué más hacer. Simplemente me siento allí, mirándola, pero en realidad ya no la veo, estoy mirando a esta persona, esta mujer que pensé que conocía mejor que nadie, y se siente como si fuera una extraña. Apenas puedo sentir mis manos, apenas siento nada más que esta opresión en el pecho, es como si mi mundo hubiera sido arrancado de debajo de mí. Los recuerdos comienzan a pasar por mi cabeza, la primera vez que sostuve a nuestra pequeña. Esas noches de insomnio en las que me levantaba para calmarla, enseñándole a decir papá y sintiendo que me habían dado el mundo cuando lo hacía. Cada uno de esos momentos se siente retorcido ahora, como si hubieran sido arrancados y reemplazados por un recordatorio vacío de que nada de eso era real. Yo solo era el tipo que reemplazaba a algún otro que se escabulló cuando las cosas se pusieron serias. Mi esposa está sentada allí, tratando de acercarse a mí, poniendo su mano en mi brazo y llorando con más fuerza, tratando de disculparse una y otra vez, pero es solo ruido, ni siquiera siento que estoy en la misma habitación que ella. Todo lo que siento es traición, es decir, no es solo la aventura en sí, es el hecho de que me ocultó esto durante 3 años enteros. Cada día estaba viviendo una mentira, amando a una niña que no era mía, confiando en una esposa que nunca me dijo la verdad. Finalmente, logré ponerme de pie, mis piernas tiemblan, pero le digo que necesito un poco de aire, que simplemente no puedo estar en el mismo espacio que ella ahora mismo. Ella comienza a suplicarme que no me vaya, diciendo que no quiere que me vaya, que podemos solucionarlo, pero no puedo escuchar nada de eso, apenas me mantengo unido. Simplemente tomo mi chaqueta y salgo por la puerta, dejándola allí con todas sus súplicas y llantos. Lo único que tengo en la cabeza es que necesito alejarme de ella, de todo. Estoy parado afuera, y es como si estuviera viendo todo a través de una niebla. Mi vida, mi hogar, mi familia, todos se sienten como si se estuvieran derrumbando, y yo solo estoy viendo cómo sucede sin saber qué hacer, ni siquiera tengo un plan, solo esta abrumadora necesidad de correr, de escapar. Finalmente llego al coche y me voy. Pero realmente no sé a dónde voy, todo lo que sé es que no puedo volver allí, no ahora, tal vez nunca. Hay un vacío extraño mezclado con este dolor sordo y palpitante en el pecho, y simplemente no se detiene. Siempre pensé que se hacía todo bien. Si era un buen esposo, un buen padre, cosas como esta no sucederían, pero aquí estoy, y está sucediendo, y no hay nada que pueda hacer para cambiarlo. Bien, después de esa bomba, me hospedé en un hotel por la noche. Honestamente, no dormí mucho. Mi mente estaba acelerada con todo lo que mi esposa me había dicho, y no podía quitarme la sensación de que mi vida era una broma. Había pasado 3 años criando a una niña pensando que era mía, y ahora, de repente, no lo es. Apenas podía creerlo. Pero allí estaba yo, sentado solo en una habitación de hotel insulsa, pensando en todos los momentos que sentí que me habían arrebatado. La mañana siguiente, finalmente volví a encender mi teléfono. Fue como abrir una compuerta. Toneladas de mensajes de texto y llamadas perdidas de mi esposa,
todos sus mensajes apareciendo uno tras otro: por favor, vuelve a casa, podemos solucionarlo, lo siento mucho, eres su padre pase lo que pase, bla, bla, bla. No los leí todos, no quería. Simplemente desplazarme por ellos hizo que mi pecho se apretara, así que me detuve a mitad de camino y la bloqueé. Necesitaba espacio, y ver sus palabras solo añadía leña al fuego de este lío en el que estaba. Después de tomar un desayuno rápido, llamé a un abogado, le conté lo básico, dejando de lado la emoción, y le pregunté sobre cómo iniciar un divorcio. El tipo fue comprensivo, lo cual agradecí, y me explicó los pasos iniciales. Sabía que sería complicado, especialmente con la niña involucrada. Pero no podía verme a mí mismo permaneciendo en ese matrimonio, no después de lo que hizo. También llamé a mi jefe, le dije que necesitaba tiempo libre, no podía funcionar en el trabajo con esto sucediendo, y me dio un mes libre, sin hacer preguntas. Esa fue probablemente la única buena noticia que había tenido en las últimas 24 horas. Por la noche, pensé que finalmente tendría un momento para mí, solo para respirar y averiguar cuál sería mi próximo movimiento, pero no. Esa paz duró poco porque mi madre y mi hermana decidieron involucrarse. Mi hermana llamó primero, y contesté pensando que me ofrecería algo de apoyo. Siempre había sido alguien en quien podía apoyarme, y después de todo lo que pasó, realmente necesitaba eso, pero en cambio, comienza con: hijo, hablé con nombre de mi esposa antes, y me contó lo que pasó. Necesitas pensar en tu hija en todo esto. Justo ahí, mi sangre comenzó a hervir. ¿Mi hija? Ni siquiera sabía si era mi hija, y mi hermana ya estaba eligiendo bando. Siguió hablando de cómo mi esposa lo sentía y cómo deberíamos resolver las cosas por el bien de la familia. Ni siquiera pude responder al principio, simplemente me senté allí furioso, tratando de no explotar. Cuando finalmente hablé, dije algo como: ¿siquiera entiendes lo que hizo? Me mintió durante años. ¿Cómo se supone que debo olvidarme de eso? Pero mi hermana no cedió, continuó diciendo que sabía que estaba herido, pero que necesitaba ver el panorama general. Según ella, yo tenía una responsabilidad con esta niña, independientemente de cómo llegó aquí. Le dije que no necesitaba un sermón y colgué, pero justo después de eso, mi madre llamó. Y fue básicamente la misma conversación repetida. Mi madre fue aún más intensa al respecto, dijo cosas como: todos hemos llegado a amarla, y ella es parte de esta familia. Tampoco le importó todo el asunto de la traición, aparentemente. Pensó que estaba siendo dramático por querer el divorcio. Intenté explicarle lo mal que estaba descubrir que mi esposa me había estado mintiendo desde el principio, pero no quiso escuchar. Mi madre dijo: eres su padre en todos los sentidos que importan, la biología no cambia eso. Incluso añadió que estaba siendo egoísta y que no pensaba en mi hija, como si nada hubiera cambiado, como si el hecho de que no sea mía fuera solo un detalle menor que debería ignorar. Mi madre comenzó a echarme la culpa, diciendo que si seguía adelante con el divorcio, me repudiaría. Eso dolió, y sinceramente, me enojó aún más. Me senté allí en silencio, asimilándolo todo, sintiendo que era el único cuerdo en medio de esta situación desordenada. Mi propia madre estaba eligiendo el lado de mi esposa, tirando años de lealtad por la ventana como si mi dolor fuera una ocurrencia tardía. Era como si a nadie le importara que me hubieran mentido durante años, que toda mi realidad hubiera sido una farsa. Todos estaban demasiado concentrados en esta idea de familia y una niña que resulta que ni siquiera es biológica. Me temía, todo esto me estaba destrozando por dentro, así que terminé la llamada con mi madre y decidí que necesitaba salir de allí. Llamé a mi mejor amigo y le pregunté si podía quedarme en su casa por un tiempo. Ni siquiera lo dudó, solo me dijo que fuera. Ese fue el primer apoyo real que había sentido desde que todo esto explotó, y, sinceramente, fue un alivio. Empaqué algunas cosas, subí al coche y conduje hasta su casa. Una vez que llegué a la casa de mi amigo, finalmente pude bajarla guardia. No tuve que fingir que todo estaba bien, no tuve que seguir escuchando a la gente decirme que lo solucionara o que pensara en mi hija. Mi amigo y su esposa simplemente escucharon, no me presionaron para que perdonara ni actuaron como si esto no fuera gran cosa. Por primera vez en días, sentí que alguien realmente entendía por lo que estaba pasando. Un par de días después, las cosas se pusieron aún más complicadas. Mi madre me envió un mensaje de texto largo, básicamente diciendo que si seguía adelante con el divorcio, nunca me lo perdonaría. Continuó diciendo que estaría abandonando a mi hija y que eso rompería a la familia. Mi hermana intervino con cosas similares, diciendo que estaba actuando sin corazón y sin pensar en el impacto en la niña. Era como si todos hubieran olvidado quién fue traicionado aquí. No podía creer lo rápido que todos se habían unido en torno a mi esposa, tratándome como al villano por siquiera considerar el divorcio. Yo había sido el engañado, él que tuvo que vivir con la sorpresa de descubrir que mi vida era una mentira, y, sin embargo, me estaban haciendo sentir como el malo.
No pude soportarlo más. Respondí al mensaje de texto de mi madre diciendo que tenía todo el derecho a irme y que era injusto que ella me hiciera sentir culpable. Le dije que no estaba abandonando a nadie. Mi esposa ya había abandonado nuestro matrimonio el día que decidió engañarme y luego mentir al respecto durante años. No creo que se lo haya tomado bien. Porque su siguiente respuesta fue corta y fría, simplemente diciendo, haz lo que quieras, pero no vengas llorando cuando te des cuenta del error que estás cometiendo. Dolió. Pero también sentí una extraña sensación de alivio. Si este era el precio de defenderme, entonces está bien. Después de silenciar a mi madre y a mi hermana, pensé que las cosas se calmarían y tal vez tendría el espacio que necesitaba para resolver las cosas, pero, en cambio, sentí que estaban redoblando la apuesta, apenas. Me mantenía unido como estaba, pero era como si hubieran decidido que yo era el que necesitaba que lo arreglaran, y no iban a ceder. Un par de días después, mi esposa debió haber recibido los papeles del divorcio, y eso inició una nueva ronda de caos. Los mensajes y las llamadas comenzaron de nuevo, no solo de ella, sino también de mi madre y mi hermana. Mi teléfono estaba explotando con mensajes de texto sobre cómo no debería tomar decisiones precipitadas y cómo la familia debería serlo. Primero, era incesante. Entonces mi madre envió este enorme mensaje de texto exponiendo todo lo que ella pensaba que estaba haciendo mal. Dijo que debería comportarme como un hombre y ser un buen esposo y padre, incluso si la niña no era biológicamente mía. Siguió diciendo que esta era mi oportunidad de mostrar verdadera fuerza y que la familia es más que ADN. Sus palabras exactas fueron algo así como, cualquiera puede irse, pero un hombre de verdad se queda y arregla lo que está roto. Honestamente, me quedé atónito. Mi madre, que siempre pensé que estaba de mi lado, básicamente me estaba llamando cobarde por querer salir. Continuó diciendo que yo era todo lo que tenía mi hija y que era mi responsabilidad pensar en ella primero. Me dijo, ya la has criado durante 3 años, ella te conoce como su papá, no tires eso por la borda. Y sí, lo entiendo. No se equivoca al decir que mi hija me conoce como su papá, pero eso no cambia el hecho de que mi esposa me mintió todos los días. Durante esos 3 años, no es algo que pueda ignorar. Cuando no respondí de inmediato, mi hermana también decidió intervenir. Me dejó un mensaje de voz, y el tono de su voz era casi suplicante. Continuó diciendo que me arrepentiría de esto algún día y que estaría lastimando a una niña inocente al irme. Incluso dijo algo como, sé que estás sufriendo, pero no cometas un error que no puedas revertir. Por la forma en que hablaba, era como si pensara que estaba siendo impulsivo, como si no hubiera estado lidiando con esta pesadilla las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Desde que me enteré, me hizo sentir que a nadie en mi propia familia le importaba lo que estaba pasando. En este punto, estaba funcionando con los humos, solo tratando de pasar cada día sin perder la cabeza. La casa de mi amigo era un refugio. Pero había un límite en lo que él y su esposa podían hacer para evitar que me derrumbara. Pasé mis días evitando mi teléfono y tratando de no pensar en él. Desastre en que se había convertido mi vida. Mi esposa no solo me había traicionado, sino que me había quitado toda mi sensación de estabilidad, y ahora mi propia familia la estaba apoyando, diciéndome que perdonara y olvidara, como si fuera un pequeño error. Una noche, cuando las cosas se habían calmado un poco, bajé la guardia y revisé mis mensajes. Mi esposa había dejado uno largo, desahogándose, o al menos fingiendo hacerlo. Dijo que lo sentía por todo, que haría cualquier cosa para compensármelo, y que nunca quiso perderme. Incluso tuvo el descaro de decir que había tenido demasiado miedo de decírmelo antes porque no quería lastimarme. La ironía, ¿verdad? Porque ahora el dolor me consumía, y no era algo que pudiera ignorar. Seguía diciendo que quería que siguiéramos siendo una familia, que yo era el único padre que nuestra hija había conocido, y que podíamos volver a ser felices. Por la forma en que hablaba, uno pensaría que habíamos tenido una pequeña discusión, no que me había estado mintiendo durante años. De hecho, escribió, una vez que podamos superar esto, si permanecemos juntos, ¿en serio? Después de todo, pensó que podría dejarlo atrás y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Después de leer eso, sentí que se me revolvía el estómago. No respondí, no podía, nada de lo que dijera siquiera arañaría la superficie de lo que sentía. Era como si esperara que yo fuera un tipo perfecto e indulgente que pudiera tomarse todo esto con calma, pero no lo era. Solo soy una persona normal a la que tomaron por sorpresa, y estaba enojado. Más allá del enojo, al día siguiente, mi madre volvió a llamar, y esta vez contesté. Me dije a mí mismo que mantendría la calma, pero tan pronto como comenzó con su línea habitual de pensar en el panorama general, la perdí. Le dije lo traicionado que me sentía, como cada día desde que me enteré había sentido como si estuviera viviendo la vida de otra persona, y que necesitaba que ella entendiera mi versión por una vez. Le dije, mamá, yo soy el que fue engañado. Soy el que ha sido engañado todos los días durante años.
puedes siquiera intentar verlo desde mi punto de vista, pero ella no cedió, siguió diciendo cosas como, la vida no es blanco o negro, y todos cometen errores, era como si tuviera una respuesta para todo lo que decía, un contrapunto para cada dolor que intentaba explicar, y luego soltó esta joya, vas a tirar tu matrimonio y una hermosa familia por un error. Ahí fue cuando exploté, le dije que no era un error, era una serie de mentiras, una encima de otra, y que estaba cansado de que todos fingieran que no era gran cosa, le dije que estaba empezando a sentir que mi propia familia se preocupaba más por mantener la paz que por lo que yo estaba pasando, pude escucharla suspirar al otro lado de la línea, como si yo fuera un niño terco que se negaba a escuchar la razón. Finalmente, dijo, bien, haz lo que quieras. Pero no esperes que te apoyemos si sigues excluyendo a todos. Se sintió como una bofetada, como si mi propia madre estuviera dibujando una línea en la arena. Terminé la llamada sin despedirme. Al colgar, sentí una extraña sensación de alivio, pero también un gran vacío. Estaba claro que para mi madre y mi hermana, la familia significaba mantener las cosas unidas a toda costa, incluso si eso significaba ignorar mi dolor y fingir que todo estaba bien. No lo entendían, y tal vez nunca lo harían, mientras estaba sentado allí solo. La realidad de todo se asentó, la traición de mi esposa, mi familia peleando con ella, la presión que me estaban ejerciendo para que me quedara. Nada de eso iba a desaparecer, esta iba a ser una pelea larga y fea, y estaba solo en ella, pero preferiría estar solo que vivir en una mentira por más tiempo. Actualización 1. Bien, después de semanas de evitarla, de esquivar los sermones de culpa de mi madre e ignorar los mensajes de voz de mi hermana, finalmente decidí que necesitaba enfrentar a mi esposa en persona. Me estaba carcomiendo por dentro no saber por qué lo hizo, no entender cómo pudo mentirme en la cara durante años. Tenía preguntas, y tal vez no iba a obtener las respuestas que quería, pero no podía seguir adelante hasta que lo intentara. Le envié un mensaje de texto para que nos encontráramos en un café cercano. No estaba listo para volver a casa, no con todos esos recuerdos, y no la quería en casa de mi amigo. Este café se sentía lo suficientemente neutral. Llegué temprano y tomé una mesa en la esquina donde tendríamos algo de privacidad. Pero tampoco estaríamos completamente aislados. Mi amigo y su esposa vinieron conmigo, quedándose a unas mesas de distancia en caso de que las cosas se pusieran tensas, o si necesitaba una salida. Entró con aspecto cansado, como si no hubiera dormido en días, pero, sinceramente, no me importaba. Miró por la habitación y me vio, y, por una fracción de segundo, hubo un destello de esperanza en sus ojos, como si pensara que se trataba de algún tipo de reconciliación, o que iba a decir que había cambiado de opinión. Eso me molestó de inmediato. ¿De verdad pensaba que volvería arrastrándome solo porque lloró un par de veces, porque ahora se sentía culpable? Increíble, se sentó frente a mí e hizo una pequeña sonrisa triste. Antes de que pudiera siquiera comenzar con alguna disculpa, la interrumpí. ¿Por qué lo hiciste?, pregunté directamente. No estaba allí para una historia de sollozos, solo para la verdad, sin importar cuán brutal fuera. Respiró hondo y bajó la mirada hacia sus manos, jugueteando con su anillo de bodas. Después de lo que pareció una eternidad, finalmente comenzó a hablar. Fue un error, dijo, con una voz apenas audible. Él era atractivo, y yo estaba, no sé, era débil. Casi me reí de lo informal que lo hizo sonar, como si hubiera tropezado con una grieta en la acera o algo así. Entonces, porque era atractivo, ¿pensaste que valía la pena tirarlo todo por la borda? Eso es todo. No podía creer lo que estaba escuchando, ni siquiera estaba tratando de justificarlo con algo más profundo, solo pura atracción. Levantó la vista, y pude ver que intentaba leerme, tal vez con la esperanza de algo de compasión. Estaba asustada, de acuerdo, dijo, ahora un poco a la defensiva, y no planeé que nada de esto sucediera. Simplemente sucedió, negué con la cabeza, sintiendo asco. Así que no planeaste engañarme, pero lo hiciste, y no planeaste mentirme todos los días durante 3 años. ¿Pero también lo hiciste? ¿Cuándo planeabas decírmelo? ¿O ibas a mantener esto en secreto para siempre?, tartamudeó. Claramente no estaba preparada para esa pregunta. Yo, no sé, no lo pensé de esa manera. Pensé que si me callaba, podríamos seguir adelante y ser felices. Tuve que reprimir las ganas de gritar allí mismo, en medio del café. ¿Pensó que podía mentirme indefinidamente y que eso de alguna manera nos llevaría a la felicidad? Era más que egoísta. Sentía que estaba hablando con alguien que no podía comprender el daño que había hecho, como si estuviera en una realidad alternativa donde sus acciones no importaban. Entonces eso es todo, pregunté, reclinándome en mi silla. ¿Pensaste que ocultarme esto era lo mejor? ¿Que simplemente seguiríamos jugando a la familia feliz mientras yo criaba a una niña que ni siquiera es mía? Sus ojos se llenaron de lágrimas, y comenzó a extender la mano sobre la mesa, pero retrocedí, deteniéndola en seco. No,
dije, sintiendo una mezcla de ira y tristeza que ni siquiera podía describir, no intentes hacer que esto se trate de tus sentimientos. Has tenido 3 años para pensar en esto, 3 años, y ahora se supone que debo superarlo. Ella comenzó a llorar con más fuerza, pero no me sentí mal, ya no. Yo había sido el que fue tomado por sorpresa, engañado, humillado, podía llorar todo lo que quisiera, pero había terminado de sentir lástima por ella. La dejé sentada allí por un momento, esperando que dijera algo que realmente tuviera sentido, algo que al menos se sintiera como una respuesta real, pero ella simplemente se sentó allí, secándose las lágrimas y mirando sus manos, como una niña regañada. Después de unos minutos, decidí que ya había escuchado suficiente. No vine aquí para verla derrumbarse, vine aquí por claridad, y si ella ni siquiera podía darme eso, entonces no tenía sentido prolongar esto. Mira, dije, con voz apagada, he terminado, no estoy interesado en arreglar esto, y no estoy interesado en que me hagan sentir culpable por criar a una niña que no es mía. Estaba listo para ser padre. Pero me quitaste esa opción el día que decidiste mentir. Me miró, ahora presa del pánico. Por favor, susurró con la voz entrecortada, ella es tu hija. Ella piensa que eres su papá, no conoce nada más, no te alejes de ella por mi error, te ama. Esa parte dolió, no voy a mentir, amo a esa niña, y, de alguna manera, todavía la amo, pero cada vez que pienso en ella ahora, no puedo separarla de lo que hizo mi esposa. Cada te quiero, papá que dijo se basó en una mentira, y, por mucho que doliera, sabía que no podía quedarme, lo estaría haciendo por obligación, no por amor real, y eso no es justo para ninguno de los dos. Siempre me preocuparé por ella, dije, tratando de mantener mi voz firme, pero no puedo vivir así. Lo hiciste imposible, y ahora tendrás que lidiar con las consecuencias, no yo. Entonces se derrumbó por completo, sollozando abiertamente en medio del café. La gente estaba empezando a mirar, pero no me importó, este era su desastre, y ya era hora de que lo enfrentara sola. Me levanté, tomé mi chaqueta, y sin decir una palabra más, salí, dejándola allí con su culpa y sus lágrimas. Lo más extraño es que, al alejarme, me sentí más ligero. No estaba arreglado, no estaba curado, pero había terminado de cargar con sus mentiras. Actualización 2. Después de la reunión, regresé a la casa de uno de mis amigos, donde me había estado quedando durante la mayor parte de esto. Me preguntó cómo había ido, pero realmente no tenía ganas de hablar. Todo lo que le dije fue: se acabó. Él entendió, no me presionó para obtener detalles, solo dijo: bien por ti, hombre. Eso requirió agallas, y lo dejamos así. En los días siguientes, me concentré en poner un pie delante del otro, cosas simples, como levantarme, comer y mantenerme ocupado. No estaba interesado en grandes gestos de seguir adelante o sanar, esas cosas se sentían falsas, y todavía no estaba listo para eso. Solo quería volver a sentirme normal, aunque fuera en pequeñas cosas. El proceso de divorcio ya estaba en marcha, y me reuní con un abogado un par de veces más para finalizar las cosas. Honestamente, esas reuniones fueron un borrón. Sentía surrealista sentarme en la oficina de un abogado y discutir los detalles de una vida que pensé que conservaría para siempre. Cada vez que mencionaba la custodia o las obligaciones financieras, me recordaba cuánto había perdido, de la familia que pensé que tenía pero que en realidad nunca tuve. Mi esposa, exesposa debería decir. Todavía intentaba comunicarse, enviaba cartas, dejaba mensajes de voz, todas las cosas habituales. Hojeé una de sus cartas una vez, pero era lo mismo de siempre. Disculpas, súplicas de perdón, promesas de que las cosas podrían ser diferentes. Incluso intentó mencionar cómo nuestra hija me extrañaba, como si eso fuera a hacerme olvidar el infierno por el que me había hecho pasar. No respondía nada de eso, la bloqueé en todo. Le dije a mi abogado que se encargara de cualquier comunicación, y lo dejé así. Sin embargo, mi familia era otra historia. Mi madre y mi hermana no se habían tomado bien mi decisión, por decirlo suavemente, parecían no poder comprender la idea de que no estaba dispuesto a simplemente perdonar y olvidar y seguir jugando a la familia feliz. Cada vez que hablaba con ellas, era la misma canción: estás exagerando, piensa en tu hija, tu esposa cometió un error, pero lo siente. Era agotador, y dolía, sinceramente, sentir que no tenía su apoyo. Eventualmente, tuve que tomar una decisión al respecto también. Dejé de contestar las llamadas de mi madre, dejé de leer los interminables mensajes de texto y silencié el chat grupal que teníamos. No necesitaba el peso extra. Si no podían apoyarme en esto, no veía por qué debería mantenerlas al tanto. Por ahora, el silencio parecía la mejor opción, pero incluso sin la presión familiar sobre mi espalda, todavía había un dolor que no podía quitarme. Dejar de lado la idea de ser padre fue más difícil de lo que pensaba. Me había acostumbrado a llegar a casa con la risa de mi hija, a sus abrazos y cuentos para dormir, y aunque sabía que esa vida estaba construida sobre
Mentiras, la extrañaba. Cada vez que veía a una familia junta, sentía un vacío, como si hubiera perdido una parte de mí mismo, pero seguía diciéndome a mí mismo que era temporal, algo que tendría que superar. Una noche, estaba dando un paseo, algo que había comenzado a hacer para despejarme la cabeza, y me encontré en este parque al que solía llevar a mi hija, Nishiku. Y érase como terminé allí, pero ver el lugar me impactó mucho. Me quedé allí un rato, simplemente mirando a los padres con sus hijos, sintiendo que había estado fuera de algo que pensé que era mío, pero no lo era, y ese recordatorio fue suficiente para hacerme dar la vuelta y regresar. Todavía no estaba listo para eso. Con el tiempo, comencé a encontrarme de nuevo. Volví al trabajo, dedicándome a los proyectos para mantener mi mente ocupada. Mis compañeros de trabajo sabían que algo andaba mal, pero nadie se entrometió demasiado, lo cual agradecí. Mi jefe me apoyó, preguntándome cómo estaba de vez en cuando sin presionarme para que me abriera. Simplemente decía, tómalo a tu propio ritmo, hombre, y me lo tomé en serio. Unos meses después, decidí mudarme de la ciudad. Demasiados recuerdos aquí, demasiados lugares que me recordaban lo que podría haber sido. Encontré un lugar en una nueva ciudad, un lugar más pequeño, más tranquilo. Mudarme fue difícil, empacar mis cosas, revisar cosas que estaban ligadas a mi antigua vida. Terminé donando o tirando muchas cosas que me la recordaban, cosas que no quería que me siguieran en este nuevo capítulo. La primera noche en mi nuevo lugar fue extraña, estaba vacío, sí, pero también se sentía como un nuevo comienzo. Todavía no tenía todas las respuestas, no sentía que me hubiera curado por completo, ni nada dramático por el estilo, pero sentarme allí en un espacio que era todo mío, sin recuerdos de traición acechando en cada esquina, sentía bien. No tenía que mirar por encima del hombro, no tenía que preguntarme qué mentira me esperaba, era solo yo, y eso era suficiente por ahora. A medida que pasaba el tiempo, comencé a reconectarme con la gente de una manera que no había hecho en años. Me puse al día con viejos amigos, me uní a un grupo de senderismo. Comencé a centrarme en los pasatiempos que había dejado atrás. Poco a poco, comencé a construir una vida que era solo mía, no una ligada a promesas rotas o dramas familiares. Era como si cada nuevo día añadiera algo que no me había dado cuenta de que había perdido. Y en cuanto a mi familia, todavía mantenía la distancia, pero se hizo más fácil. Se comunicaban de vez en cuando, pero no sentía el mismo impulso de responder. Había pasado por suficiente y no tenía la energía para seguir justificando mis decisiones ante ellos. Si no podían respetar mi decisión, era su problema, no mío. Mirando hacia atrás, es extraño pensar en cuánto cambió mi vida en tan poco tiempo. Había construido todo en torno a esta idea de familia, solo para verla destrozada, pero aquí estaba, de pie al otro lado, tal vez un poco marcado, pero aún de pie. Todavía no tenía todas las piezas juntas de nuevo, pero, por primera vez, estaba avanzando en mis propios términos.